Jehová, Shalom, sean bendecidos, amados hermanos en el Señor. Gracias damos al Eterno porque nos permite reunirnos un domingo más a través de estos videos donde compartimos y analizamos la palabra del Eterno. Comenzamos la semana pasada analizando y estudiando cómo llega el Evangelio de Jesús a los gentiles. La semana pasada, como a modo de recordatorio, analizamos un poco la biografía del apóstol Pablo, cómo él es llamado para que llevase el Evangelio no solo a los gentiles, sino también a su propio pueblo judío, a reyes de la tierra, y por supuesto el objetivo principal de su llamado fue llevar el Evangelio a los gentiles. Así que la semana pasada estuvimos viendo, ¿no es cierto?, un poco lo que era la biografía de Pablo, cómo él recibe por revelación de nuestro Señor Jesucristo, cómo él se convence de que definitivamente nuestro Señor Jesucristo era el Mesías que había de venir, que era el Mesías que estaba prometido para el pueblo de Israel. Y ya el apóstol Pablo, convencido de esto, entonces cambia ya su pensamiento, se le revelan las Escrituras, ya logra ver al Mesías en las Escrituras que existían en ese tiempo, que era lo que es el Antiguo Testamento como lo conocemos, la Torá, los Salmos y los Profetas. Y hoy vamos a continuar entonces viendo este tema. Esperamos terminar el día de hoy. Hoy ya vamos a analizar cómo el apóstol Pablo definitivamente ya, ¿no es cierto?, emprende su ministerio para llevar el Evangelio entonces tanto a judíos como a gentiles. Eso es lo que vamos a analizar el día de hoy, y por supuesto vamos a ver cuál fue el mensaje que él llevaba, esta revelación que él recibe de parte de nuestro Señor Jesucristo, y cómo le toca también de enfrentar a los judíos ahora con un nuevo mensaje, con un cambio de pensamiento, ya no pensando como el fariseo que era, sino ahora ya reconociendo que definitivamente el Jesús que ellos habían conocido, que habían crucificado, definitivamente era el Mesías verdadero. Vamos entonces a comenzar viendo ya este tema. La semana pasada víamos cómo el apóstol Pablo iba camino a Damasco con unas cartas que se le habían dado de parte de los sacerdotes, de los fariseos en Jerusalén, digamos que le daban el poder para tener que traer a Jerusalén a todo aquel que anduviese invocando y predicando en el nombre de Jesús. Esas eran las intenciones con las cuales el apóstol Pablo iba a Damasco. Y ya sabemos la historia, ¿no es cierto?, cómo se le aparece en el camino entonces nuestro Señor Jesucristo y le dice que definitivamente a quien él persigue es a Jesús, al que él había conocido, al que habían crucificado. Llegando ya Pablo a Damasco entonces, comienza entonces el apóstol Pablo ya a predicar el Evangelio ahí mismo en Damasco, una vez que recobra la vista, una vez que está algunos días con los hermanos en Damasco. Él entra a las sinagogas que estaban en Damasco y comienza entonces a predicar por primera vez y a anunciar y a declarar que definitivamente Jesús era el Hijo de Dios, es decir, Él era el Mesías, como está, ¿no es cierto?, el relato en el libro de los Hechos, capítulo 9, en el verso, en este caso en el verso 20 al 22, dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios, ¿ya? Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos
que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Es decir, convenciendo a los propios judíos de que definitivamente, a los judíos que estaban en Damasco, estamos hablando de más o menos un poco más de 200 kilómetros de Jerusalén, estaba bastante lejos. Tal vez hoy día con el sistema de movilización que tenemos, ¿no es cierto?, 200 kilómetros, podemos recorrerlo a pie en 2 horas, pero en el tiempo del apóstol Pablo lo hacía a caballo, así que eran de Jerusalén a Damasco varios días a caballo para estar allá a esa distancia. De manera que el apóstol Pablo no le importaba recorrer estas largas distancias, ¿no es cierto?, con tal de perseguir a estas personas que hablaban e invocaban el nombre de Jesucristo. Pero ahora ya en Damasco él, ¿no es cierto?, recibe esta revelación y ahora es el mismo que él entra a las sinagogas y le habla a los judíos para convencerlos de que definitivamente estaban equivocados, que definitivamente al que habían crucificado era el Mesías. Y se esforzaba, dice la Escritura, se esforzaba por convencerlos de que creyeran de que definitivamente él era el Mesías. Claro, el apóstol Pablo había tenido un encuentro directo con él, una experiencia, ¿no es cierto?, cercana con él. Los otros judíos no la habían tenido, así que el apóstol Pablo tenía que tratar de convencerlo no solamente de su propia experiencia, sino convencerlos con bases bíblicas, con la palabra del Señor, de que definitivamente Él era el Mesías. Y eso es lo extraordinario que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver eso porque el apóstol Pablo, digamos, no podía presentar como argumento que él había tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque eso podía o no podía ser creíble. ¿Ya? Él necesitaba otra base y lo hace entonces a través de la Escritura. Y eso es importante que consideremos lo que vamos a ver el día de hoy, porque el apóstol Pablo comienza su ministerio, comienza entonces a convencer a judíos como a gentiles de que Jesús era el Mesías, pero él tiene que hacerlo ya no de su experiencia personal que él tuvo con Jesús en el camino, tenía que hacerlo ahora a través de la palabra del Señor, y a él le fue revelado esto, es decir, no fue revelado algo nuevo, sino que el Mesías, la vida del Mesías, cómo iba a venir, cómo iba a morir, cómo iba a resucitar, cómo iba a predicar su evangelio, el mensaje que iba a traer, todo con respecto a lo que concierne a nuestro Señor Jesucristo, estaba en la Escritura. ¿En qué Escritura? En la Torá, estaba en los Salmos y en los profetas, que eran los rollos que existían en ese entonces. No había Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, por ejemplo, para anunciar y declarar que definitivamente Jesús era el Mesías, no tenía que citar a Mateo, no podía citar a Lucas, no podía citar al Evangelio de Juan, ¿no es cierto? No podía citar a las cartas de Pedro. Es decir, no existía el Nuevo Testamento, así que de manera que todo con respecto a lo que concierne a la vida de nuestro Señor Jesucristo estaba en la Torá, en los Salmos y en los profetas, que es donde el apóstol Pablo entonces ahora toma las bases para convencer a judíos y a gentiles de que definitivamente Jesús era el Mesías. Entonces comenzamos diciendo que el apóstol Pablo, su primera predicación, podríamos decir, de convencer a judíos y a gentiles que Jesús era el Mesías, comienza ahí mismo en Damasco, donde él recobra la vista, a donde iba él a apresar a los hermanos que anunciaban y declaraban que Jesús era el Mesías. Sigamos entonces. ¿Qué pasa entonces después que Pablo está en Damasco? Bueno, ya él, ¿no es cierto?, empieza a ser ahí perseguido en Damasco, ya los judíos, ¿no es cierto?, ya celosos, comienzan a darse cuenta que Pablo había cambiado de actitud, de pensamiento,
que ya, ¿no es cierto?, estaba anunciando y declarando que Jesús era el Mesías. Comienza una persecución, quieren darle muerte, como está acá en el libro de los Hechos, capítulo 9, verso 23 en adelante, donde dice: pasado muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Es decir, ya no nos queda otro remedio con este Saulo. Se cambió de pensamiento, algo le pasó en su mente, está turbado, decían los judíos, ¿ya? Así que lo mejor es que también le demos muerte. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Es decir, los hermanos que estaban en Damasco entonces socorren a Pablo, se enteraron de que los judíos ya estaban procurando darle la muerte, y lo despiden de Damasco, lo bajan por los muros de la ciudad. En aquel entonces la mayoría de las ciudades estaban, digamos, cada vez que se fundaba una ciudad o se hacía una ciudad, lo primero que hacían era cerrar el contorno de la ciudad, digamos, levantaban murallas, y eso era a medida de protección, ¿no es cierto?, para las invasiones de los enemigos. Así que tenían encerrado a Pablo entonces en Damasco, vigilaban las puertas día y noche para que Pablo no saliera de Damasco y en algún momento poder darle muerte. Pero los hermanos lo rescatan entonces, lo bajan por estas murallas en una canasta, para que Pablo entonces regrese ahora a Jerusalén, de donde él venía, de donde él había pedido carta, es decir, autorización para venir a apresar a los que invocaran el nombre de Jesús. ¿Cómo ahora llega a Jerusalén el apóstol Pablo? Ya no llega como Pablo, no llega como Saulo, como el Saulo que había salido de Jerusalén con estas intenciones. Ahora llega otro Saulo, llega un Saulo cambiado, con otro pensamiento, con otra actitud. Había salido de Jerusalén en persecución de los que invocaban el nombre de Jesús, pero ahora él vuelve a Jerusalén invocando el nombre de Jesús. Entonces todo era como extraño, así que obviamente en Jerusalén el apóstol Pablo iba a tener problemas, y los tuvo, como está mencionado en el capítulo 9 de los Hechos, en el versículo 26 en adelante. Voy a leer, vamos hoy día a leer bastante, así que es necesario para poder entender lo que vamos a ir viendo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablando denodadamente en el nombre del Señor, disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Es decir, cuando llega a Jerusalén el apóstol Pablo, comenzó entonces fervientemente también anunciando que definitivamente Jesús era el Mesías, y disputaba con los griegos. Quiero aclarar esto aquí con respecto a estos griegos. Estos griegos eran judíos, no griegos de Grecia. Explico esto para que vamos entendiendo la escritura. ¿Por qué se le decía griego a estos judíos? Bueno, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo estuvo, y antes del Imperio Romano, estoy hablando por ahí por el año 160, 170 antes de Cristo, cuando estaba todavía el Imperio griego, los griegos ya habían invadido Jerusalén más que con su ejército, digamos, era con su cultura, con su ideología, con sus Juegos Olímpicos, con su gimnasio, con sus escuelas griegas, con sus pensamientos griegos, y muchos judíos abrazaron el helenismo, ya, es decir, abrazaron toda la cultura griega, todo, porque tiene que haber sido muy entretenida, ¿no es cierto? Hacían grandes juegos, todo era una diversión, y
y por supuesto, ¿no es cierto?, llegaron con otros pensamientos, con la filosofía griega, que era muy solvente, digamos, a todos se le daba una razón, razonaban, pensaban, es decir, esto cautivó a muchos judíos y ellos, muchos judíos dijeron, bueno, desde que nos alejamos de los pueblos gentiles, nos han venido muchos males y deciden entonces muchos judíos, seguir estas tradiciones griegas, ya se junta con los griegos, de hecho van a los gimnasios griegos donde tenían que entrar desnudos, y debido a esto, cuenta Flavio Josefo, como también los libros de los Macabeos, se menciona que muchos judíos trataron de reconstruirse el prepucio, es decir, donde habían sido circuncidados, ya trataron de reconstruirse eso de nuevo, no sé cómo lo harían en esa época, digamos, donde no habían hospitales, no habían grandes cirujanos. Cómo fue eso no tenemos idea, cómo pudieron hacer algo así, pero ellos trataban de reconstruirse el prepucio para que cuando iban al gimnasio y tenían que estar desnudos, no sentir vergüenza ante los griegos. De manera que muchos judíos entonces abrazan el helenismo y toman la cultura griega, y a estos judíos, los otros judíos que dijeron estos son traidores de la patria, ¿no es cierto?, y los apodaron los griegos. Entonces ya al principio hubieron esa famosa guerra de los macabeos, ¿no es cierto?, esa lucha ahí como una guerra civil también dentro de Israel, ya, digamos, peleando entre ellos por el tema de que muchos, no les importaba hacer lo que hacían los griegos, de manera que es ahí entonces cuando bautizan a estos judíos que deciden entonces hacer las cosas que hacían los griegos, le llamaron los griegos. Y es a esto entonces que el apóstol Pablo les predica en Jerusalén, anunciándole de que Jesús era el Mesías, y esto aquí dice que estos griegos trataban de matarlo, pero se refiere a esos griegos, es decir, a judíos que habían abrazado el helenismo. Bien, avancemos. Vamos en el versículo 29 de los Hechos, del capítulo 9, ¿ya? Entonces dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Definitivamente los hermanos en Jerusalén dijeron, Pablo no puede estar aquí en Jerusalén, tenemos que sacarlo de acá porque o si no le van a dar muerte y también nos va a traer problemas a nosotros. Así que deciden entonces tomar a Pablo y lo mandaron de vuelta a su tierra donde él había nacido, a Tarso, que ahí estábamos hablando de ya varios kilómetros de distancia de Jerusalén. Tarso está ubicado hoy en la actualidad en el país de Turquía. Ahí está Tarso, donde hubo unas semanas atrás, un mes atrás, no me recuerdo más o menos la fecha, donde hubo este gran terremoto en Turquía. Bueno, ahí está la ciudad de Tarso. Así que estamos hablando ya de bastantes kilómetros que le tocó recorrer a pobre Pablo, digamos, huyendo de Jerusalén para evitar la muerte. Bien, hasta ahí vamos ahora. ¿Qué ocurre entonces cuando empieza el apóstol Pablo su ministerio y ya a llevar el evangelio a los gentiles, a judíos y también a los reyes de la tierra? Vamos entonces a pasar ahora aquí a el libro de los Hechos, pero ahora capítulo 11. Vamos a tomar del versículo 19. Del verso 19 en adelante, vamos a leer. Y aquí vamos a entender algunas cosas. Dice en el capítulo 11 de Hechos, verso 19, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino
a los judíos. Quiero que veamos esto, analicemos esto aquí. ¿Por qué? Porque en Antioquía podríamos decir que se funda una iglesia, nace una iglesia, y podríamos decir que es la iglesia más sólida que se fundó en ese tiempo, ¿ya? Que es la iglesia que nace con poder en Antioquía, que es donde por primera vez se le llama a los que siguen a Jesús, a los que creen que Jesús es el Mesías, por primera vez se le llama en Antioquía, le llaman cristianos, ¿ya? Dice aquí en el versículo 19 donde leíamos, dice que ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo por motivo de Esteban, es decir, en Jerusalén se había formado una persecución, esa vez cuando mataron a Esteban, donde estuvo presente el mismísimo apóstol Pablo, donde él participó de la muerte de Esteban. Ellos entonces ahí se formó en ese tiempo una persecución contra los cristianos que estaban en Jerusalén, y muchos tuvieron que huir de Jerusalén recorriendo varias regiones, llegando a varios países. Ya hay hermanos que huyeron y llegaron a esta ciudad de Antioquía y formaron una iglesia allí. Quiero que veamos esto en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 1 al 4. Hechos 8, verso 1 al 4, que es donde, digamos, se levanta esta persecución y muchos hermanos tuvieron que huir de Jerusalén. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Es decir, los que quedaron en Jerusalén fueron los apóstoles. El resto de los judíos que eran también discípulos, muchos fueron discípulos de Jesús, fueron discípulos de los apóstoles, que no estamos hablando de 4 o 5 personas, eran multitudes ya que estaban creyendo en Jesús, y muchos de ellos entonces tuvieron que huir de Jerusalén y se fueron esparciendo por varios países de aquel entonces, ¿ya? Y es ahí entonces que ellos llegan con este evangelio a varios países, y como dentro de estos hermanos la mayoría eran judíos, instalan entonces sus sinagogas en estos lugares donde habían llegado, y Antioquía no fue la excepción. Allí entonces nace una iglesia en Antioquía. ¿Por qué es importante esto? Porque ya lo vamos a ver, dice, vamos al versículo 20 ahora de los Hechos, versículo 20 del capítulo 11, que es donde estamos leyendo, dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, hallándole, lo trajo a Antioquía. Vamos entonces aquí uniendo los hilos. El apóstol Pablo entonces había tenido que huir de Jerusalén y los hermanos lo habían enviado a Tarso. Y en Antioquía se había levantado entonces una iglesia con los hermanos que habían tenido que huir cuando Saulo le había dado participó en la muerte de Esteban,
y hubo una gran persecución en Jerusalén y todos los que creían en Jesús tuvieron que huir de Jerusalén, a excepción de los apóstoles. Entonces Saulo estaba en Tarso, los apóstoles estaban en Jerusalén, y les llegó la noticia a Jerusalén a los apóstoles entonces que los hermanos que habían huido de Jerusalén cuando se formó la revuelta por el tema de Esteban, habían levantado una iglesia en Antioquía, y era una iglesia que estaba sólida, una iglesia que estaba con poder, donde se habían ya agregado muchas personas a la iglesia. Deciden los apóstoles entonces enviar a Bernabé hasta Antioquía para ayudar a los hermanos, para confirmar su fe, para animarlos. Y llega entonces Bernabé a Antioquía y se encuentra con esta iglesia maravillosa en Antioquía, ¿ya? Y entonces, ¿qué hace Bernabé? Dice, bueno, aquí Pablo nos puede servir. Y entonces va a Tarso en busca de Pablo y lo trae ahora a Antioquía. Vamos entonces a ver ahora qué es lo que pasa cuando llega Pablo a Antioquía. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 13 ahora. Capítulo 13, verso 1 al 3. Ya llega Pablo a Antioquía entonces con Bernabé. Y dice aquí en el capítulo 13 de los Hechos, verso 1 al 3, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas, maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Entonces, es en Antioquía que definitivamente el apóstol Pablo recibe la unción por la iglesia que estaba en Antioquía, por los hermanos que estaban allí, donde se habían fundado maestros, buenos maestros y buenos profetas. Era una iglesia espiritual, una iglesia sólida en Antioquía, y es allí entonces donde al apóstol Pablo le imponen las manos los hermanos, a él y a Bernabé, porque el Espíritu Santo dijo que apartaran a estos dos hombres para que ya cumpliesen la misión para las cuales habían sido llamados. De manera, hermanos, que desde que el apóstol Pablo va a Damasco, recibe la revelación de que Jesús era el Mesías, hasta que llega a Antioquía, donde es despachado para que lleve el ministerio, habían pasado varios ya añitos. ¿Ya? Y en ese tiempo, por supuesto, Dios trabajó con el apóstol Pablo, le aclaró las escrituras. El apóstol Pablo ya ahora era un maestro, él era un doctor de la ley, así que lo único que tenía que ahora entender realmente nomás las escrituras, así que no le fue tan complicado, menos si estaba la revelación de nuestro Señor Jesucristo y también, ¿no es cierto?, la ayuda del Espíritu Santo con él. Es entonces aquí en Antioquía donde despachan a Pablo a Pablo y a Bernabé para que llevaran entonces ya el Evangelio en su primer viaje misionero. En Hechos capítulo 13, verso ya 4 en adelante, vamos a comenzar entonces el apóstol Pablo cómo lleva este ministerio y cuál es el mensaje que empieza a dar en las sinagogas, porque esto tenemos que aclararlo. Cuando el apóstol Pablo comienza su ministerio, nos vamos a dar cuenta que él no llegaba a cualquier lugar a predicar. Él llegaba a cada ciudad o a cada país que visitó, llegaba a las sinagogas que habían establecido los judíos. ¿Qué judíos? Los judíos que habían escapado de Jerusalén, judíos que habían salido de Jerusalén no solamente por persecución. Entonces tenían sinagoga en la mayor parte del mundo que existía en aquel entonces. Casi en todas partes habían judíos en aquel entonces, y ellos tenían su sinagoga donde se reunían
el sexto día, el día de reposo. No voy a nombrar el día sábado porque en ese entonces, cuando el apóstol Pablo predica el Evangelio, todavía no existía lo que se llama día sábado, día domingo, día lunes, como conocemos nosotros. Por eso que usted en la Biblia no va a encontrar el día lunes, martes, miércoles, no existe en la Biblia, porque eso fue inventado muchos años después, ¿ya? Así que ellos contaban el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, y al día de descanso le llamaban el día de reposo, que hoy día nosotros conocemos como el día sábado. Bien, vamos entonces a continuar. Hechos 13, verso 4 en adelante. Comienza entonces el apóstol Pablo a llevar la palabra del Señor a las naciones. Dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Así que ellos llegaban entonces a las sinagogas y allí anunciaban entonces la palabra de Dios, ¿ya? Vamos a ver entonces que el apóstol Pablo continúa su ministerio y aquí, digamos, la regla va a ser siempre la misma. Ellos llegaban a una ciudad, a un país nuevo, y entraban, lo primero que hacían era entrar a las sinagogas. Y allí, por supuesto, el día sábado, el día de reposo, ¿qué se hacía en la sinagoga? Se leían la Torá, se leían los salmos, se leían los profetas, y dentro de esta reunión se comentaban las escrituras, ¿ya? Se hacían comentarios, se hacían interpretaciones, ¿ya? Y allí es donde el apóstol Pablo entonces comienza a llevar el Evangelio. Hechos capítulo 13, verso 13 ahora, y aquí vamos a ver algo súper importante porque aquí está escrito uno de los discursos que el apóstol Pablo hace en la iglesia de Antioquía, pero no la Antioquía de donde él había salido, donde se le había ungido para que saliera a su ministerio. Este era otro Antioquía, se llamaba Antioquía de Pisidia, ¿ya? Así que en la Biblia usted va a encontrar dos Antioquías, es decir, eran dos ciudades distintas, para que lo tengan en consideración, ¿ya? Entonces, Hechos 13, verso 13, vamos a ver aquí entonces cuando el apóstol Pablo llega ahora a la iglesia de Antioquía de Pisidia, y dice lo siguiente: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo. Y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Quiero que se fijen en estos detalles, porque aquí nos está dando luz la palabra del Señor, cómo funcionaban las sinagogas. Es decir, Pablo llega a Antioquía entonces de Pisidia con Bernabé. Llegan a la sinagoga, como dice acá, se sientan ellos en la sinagoga, ¿no es cierto? Toman asiento en esta reunión, y una vez que se leyeron como dice acá, se leyeron, ¿no es cierto? Se le dio lectura a la ley y los profetas, ¿ya? Entonces los principales de la sinagoga, los varones principales, los que estaban a cargo de la sinagoga, le ofrecen la oportunidad a Pablo y a Bernabé, si tenían alguna exhortación con respecto a lo que se había leído, que hablasen. O sea, es decir, le dieron la oportunidad para que se expresaran. Y aquí vamos a ver entonces uno de los discursos que está escrito aquí, que quedó registrado en el libro de los Hechos, que él hace en Antioquía de Pisidia. Y aquí en este discurso hay muchas revelaciones que son importantes para nosotros entender la Escritura y el mensaje que llevaba el apóstol Pablo. Así que comenzamos, ya vamos en el versículo 16,
Y vamos a escuchar entonces el discurso de Pablo. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios hoy. Aquí quiero aclarar inmediatamente. El apóstol Pablo se levanta en la sinagoga, levanta la mano pidiendo silencio para que le escuchen lo que él va a decir. Y él lo primero que dice, ¿no es cierto?, es varones israelitas, es decir, a los judíos que estaban en ese momento en la sinagoga, y dice: y a los que teméis a Dios hoy. ¿Quién eran los que teméis a Dios? Bueno, los que teméis a Dios eran gentiles, ¿ya? Así que esta palabra la vamos a encontrar aquí en la Biblia varias veces. Vamos a encontrar la palabra temeroso y prosélitos. Ambos eran gentiles. Los temerosos y los prosélitos eran gentiles. ¿Por qué a uno eran temerosos y a otro se le llamaba prosélito? Bueno, temerosos eran gentiles que querían convertirse al judaísmo, porque así enseñaban los judíos que ellos, para ser salvos, tenían que, digamos, convertirse al judaísmo, y para convertirse al judaísmo tenían que hacer también ciertas cosas que hacían los judíos, ciertas tradiciones que ellos traían, ¿ya? Y que tenían que practicarlas como ellos la practicaban, como lo que era la circuncisión, como lo que era guardar el día sábado, y entre otras cosas. Entonces a los temerosos de Dios, es decir, a los principiantes gentiles que querían convertirse al judaísmo, creo que se le pedían siete cosas que tenían que hacer. Y después venían los prosélitos, que también eran gentiles, que por supuesto se iban a convertir al judaísmo, pero que ellos ya tenían algo más avanzado. A ellos creo que se le pedían entre 13 cosas que tenían que hacer. Entonces, cuando ya pasaban y cumplían estas 13 cosas, ellos pasaban a ser judíos, ¿ya? O se convertían al judaísmo, y a esto se le llamaba prosélito, que decir que eran los nuevos, es decir, los nuevos judíos que se habían convertido. Así que aclaro esto porque esta palabra la vamos a encontrar muy seguida acá en lo que vamos a leer. Así que cuando encontremos la palabra temeroso de Dios, se refiere a los gentiles. Cuando encontremos la palabra prosélito, también son gentiles que se habían convertido al judaísmo. De manera que cuando el apóstol Pablo entraba a una sinagoga, como decimos acá en Chile, mataba dos pájaros de un tiro, porque se encontraba con judíos adentro de la sinagoga y con gentiles. ¿Qué le parece? Así que el llamado había sido, ¿no es cierto?, que él iba a llevar el evangelio a los judíos, a reyes de la tierra y por supuesto a los gentiles. Así que aquí estaba matando un pájaro de dos tiros. Cuando entraba a la sinagoga se encontraba con judíos y con gentiles que se estaban convirtiendo al judaísmo. Así que ahí, digamos, llevaba el evangelio a ambos inmediatamente. Sigamos entonces. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció el pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de allá. Por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio, diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Ante su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? No soy yo él.
Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Mire qué importante lo que el apóstol Pablo está diciendo acá en el versículo 26. Está dando el discurso, está haciendo un recordatorio, ¿no es cierto?, cómo Dios lleva al pueblo de Israel a Egipto, los rescata de la esclavitud, cómo le da la tierra prometida, cómo le levanta jueces, cómo le levanta los reyes que ellos pidieron, ¿ya? Y aquí en el versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, es decir, a los gentiles que estaban presentes, pero hace una declaración extraordinaria, dice Pablo, a vosotros es enviada la palabra de Dios, a los gentiles que estaban ahí y a los judíos, es decir, a todos ustedes es enviada la palabra de Dios, ¿ya? Sigamos entonces, dice en el versículo 27, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Aquí es importante el versículo 27 también, porque el apóstol Pablo dice que los gobernantes de Jerusalén no conocieron a Jesús, es decir, ellos lo conocieron, sabían quién era Jesús. Lo que quiere decir el apóstol Pablo aquí es que ellos no se dieron cuenta que Jesús era el Mesías que estaba en las Escrituras que ellos leían todos los días de reposo, es decir, todos los días de reposo se leía la Torá, se leían los salmos, se leían los profetas, se comentaba con respecto a la Escritura, y ellos no se dieron cuenta que Jesús era el Mesías que había de venir. Es decir, no lo conocieron, no se dieron cuenta que Él era la persona, ¿ya? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en el versículo 27. Y en el versículo 28 sigue y dice, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios levantó de los muertos, más Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Esto también es importante lo que el apóstol Pablo aquí dice, porque no se olvide usted que el apóstol Pablo había recibido la revelación de la palabra de Dios, es decir, la palabra de Dios que existía se le había ahora revelado como era. Él tenía muchas malas interpretaciones de la Escritura, ahora la estaba interpretando correctamente y ahora él las entiende, las Escrituras, como debiera ser. Entonces dice, a nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa, es decir, el evangelio estaba en la promesa que Dios le había hecho a Abraham, a nuestros padres, dice, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, es decir, Dios cumplió esta promesa que le hizo a Abraham, ahora se la cumplió a los hijos de ellos, es decir, y dice aquí el apóstol Pablo, a ellos, es decir, a nosotros, es decir, el apóstol Pablo dice, la promesa se cumplió ahora con nosotros, que somos hijos de nuestros padres, de Isaac, de Abraham, de Jacob, ¿ya? Se ha cumplido la promesa en nosotros, que somos hijos de ellos, dice, resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y note usted cómo el apóstol Pablo empieza a citar la Escritura que existían en aquel tiempo y que revelaban que Jesús era el Mesías. Nombra aquí entonces, cita al libro de los Salmos, y en el verso 24 dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, dijo así, os daré las misericordias fieles de David, porque eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción,
porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios le levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, porque en medio de él se os anuncia perdón de pecado. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aquí el apóstol Pablo ya empieza a hablarle de Jesús, una vez citada la Escritura, haber dado toda esta introducción, esta explicación del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Ahora le está hablando de Jesús, que por medio de él es anunciado el evangelio, es anunciado el perdón de pecados, y que todo aquello que la ley de Moisés no pudo satisfacer al ser humano, es decir, con todos los sacrificios, con todas las ofrendas, con todas las cosas que Dios había mandado por intermedio de Moisés, el hombre no pudo tener justificación. Ahora por medio de Cristo, Él nos trajo justificación ante la presencia de Dios para todo aquel que cree, para todo aquel que cree. En el versículo 40 dice, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga, es decir, cuando ya terminaron su discurso y salieron de la sinagoga, dice, los judíos, los gentiles, cuando salieron de la sinagoga de los judíos, los gentiles que estaban en la sinagoga les rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Hágase usted la imaginación y recree ese momento. El apóstol Pablo habla de estas cosas, habla de Jesús. Estaban los gentiles, los temerosos y los prosélitos estaban ahí en la sinagoga también, y escuchan este discurso y quedan maravillados con lo que Pablo estaba enseñando y explicando de la Escritura, porque parecía que las Escrituras estaban siendo reveladas en ese momento. Cuando salen de la sinagoga, los gentiles se le van encima, rogándole que el próximo día de reposo pudiesen ir a la sinagoga para que le siguiesen hablando de estas cosas, ¿ya? En el versículo 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos, es decir, de los gentiles, que ya ustedes saben que prosélitos son los gentiles, de los prosélitos piadosos, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo, es decir, pasó una semana y se reunieron el siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mire lo que ocurre en Antioquía de Pisidia, ¿ya? Al siguiente día sábado el rumor ya se había corrido en toda la ciudad y la gente acude a la sinagoga ese día de reposo para oír estas palabras. Y es como comienza entonces los gentiles a recibir la palabra del Señor. Es decir, esos pocos gentiles que estaban en la sinagoga, que escucharon las palabras de Pablo, esparcieron este mensaje, crearon en el resto de los gentiles de la ciudad de Antioquía, de Pisidia, crearon la inquietud, ¿cómo podríamos decir? La necesidad o el deseo o la inquietud de tener que oír estas palabras también, ¿ya? Sembraron en ellos entonces este deseo de oír estas palabras que los gentiles estaban comentando, ¿ya? Querían escucharla y oírla también directo de estos hombres, ¿ya? De manera que el siguiente día de reposo entonces dice en el versículo 45, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celo. El siguiente día de reposo, cuando llegan entonces a la sinagoga, Pablo y Bernabé, para seguir hablando de estas cosas, fue tanta la multitud que los judíos se llenaron de celo, dijeron,
ni a nosotros nos oyen, ¿no es cierto? O la gente acude a la sinagoga para oír la lectura de la Torá, de los salmos y de los profetas, y llegaron ahora que está Pablo y Bernabé. Y eso también les provocó celo, pero todo estaba planeado por Dios, porque entonces cuando se provocaban estos celos en una ciudad o en un país donde estaba Pablo, Pablo tenía que huir a otro lugar, ¿no es cierto? Y así se empezó entonces a esparcir la palabra del Señor. De manera que estas persecuciones de alguna manera estaban también en el plan y en la mente de Dios, que así ocurriera para que Pablo entonces llegara a muchos lugares. Si Pablo era atendido cómodamente, ¿no es cierto?, todo estaba bien, Pablo se asentaba allí mucho tiempo y no era esparcida la palabra de Dios. Así que tenía que Pablo entonces estarse moviendo constantemente de un lugar a otro por el tema de las persecuciones, porque los judíos se ponían celosos con él y lo corrían rápidamente con el fin de escapar de que los judíos le dieran muerte. Y entonces comenzó a llegar y a cumplirse lo que Dios le había, para lo que Pablo había sido llamado, que tenía que llevar el evangelio a judíos, a gentiles y también a reyes de la tierra. Bueno, a los reyes de la tierra ustedes ya saben que el apóstol Pablo muchas veces le tocó enfrentar juicios, acusado por los judíos, ¿no es cierto?, que alborotaban la ciudad, que Pablo no adoraba a César, que Pablo estaba contra los romanos, de manera que le omitían juicio y él entonces muchas veces fue donde las autoridades romanas para ser enjuiciado, y es allí donde el apóstol Pablo entonces le predica a las autoridades romanas, tal como Jesús había dicho que Pablo estaba llamado para llevar el evangelio a los judíos, a los reyes de la tierra y también a los gentiles. ¿Qué más vamos a ver de Pablo? En el capítulo 14 del libro de los Hechos, verso 1, Pablo también aquí llega, por ejemplo, a la ciudad de Iconio y dice: y aconteció que en Iconio que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo también de griegos. De manera que el apóstol Pablo a cada ciudad que llegaba a la sinagoga. Y eso usted lo va a encontrar acá en todos los viajes de Pablo, que él llega a la sinagoga de los judíos y el tema era lo mismo: convencer tanto a judíos y mostrarle también a los gentiles que Jesús era definitivamente el Mesías. Como está también, por ejemplo, cuando llega a Tesalónica, ya en el segundo viaje misionero que el apóstol Pablo hace, en el libro de los Hechos, capítulo 17, quiero leerlo esto también, verso 1 al 3, dice: pasando por Anfípolis y Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, es decir, fue durante 3 fines de semana a la sinagoga que estaba en Tesalónica, ¿ya? Por 3 días de reposo discutió con ellos, aclarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. De manera que el apóstol Pablo entonces, a través de la Escritura, demostraba que Jesús definitivamente era el Cristo. Y eso lo hacía en cada sinagoga donde él llegaba, ¿no es cierto?, a cada país, a cada ciudad que visitó en su ministerio, en sus viajes misioneros. Él llegaba a la sinagoga entonces y allí discutía y aclaraba, ¿no es cierto?, y explicaba a través de la Escritura que existía en ese entonces que Jesús era el Mesías. También lo hace, por ejemplo, en Bereda, donde aquí también es importante leer
Hechos 17, verso 10, cuando llega a la ciudad de Bereda, dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Sila hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué bonito, ¿no es cierto? Que cuando llega a Bereda habían judíos, gentiles, como en todas las otras sinagogas, pero estos eran nobles, eran personas pacíficas, eran personas lectores de la Escritura, de los rollos de aquel entonces. Fíjese que el apóstol Pablo les anuncia por la palabra de Dios que Jesús era el Mesías. Pablo se va y ellos descubriñaban cada día las Escrituras para verificar si lo que Pablo le había dicho con respecto al Mesías, con respecto al Evangelio de Jesús, era así lo que Pablo le había dicho. Y lo verificaban, ¿cómo? Con las Escrituras. Es decir, ahí estaba todo con respecto al Mesías. Eso es interesante. Y eso fue la tónica, ¿no es cierto?, cada momento que el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, a un lugar. Bueno, el apóstol Pablo definitivamente hablaba con respecto a la vida y muerte, y que Jesús definitivamente era el Mesías. Veamos el último, cuando llega a Atenas, el apóstol Pablo, en el capítulo 17, verso 19 del libro de los Hechos. Vamos a ver aquí el último discurso, que uno de los discursos que está aquí también puesto por Pablo, que quiero leerlo porque es importante. En Atenas quiero decirles que Atenas, digamos, era una ciudad muy, muy pagana, llena de dioses, de estatuas, y ya el apóstol Pablo le tocó llegar a aquel lugar donde ya no habían sido muy, muy judaizados, donde no tenían mucho conocimiento con respecto a la palabra de Dios como las otras ciudades anteriores. Así que acá fue un poquito más complejo y un poquito más difícil cuando le tocó al apóstol Pablo llegar a aquel lugar. Entonces veamos el libro de los Hechos 17, verso 19 en adelante, hasta el 31 vamos a leer y ya vamos a estar terminando. Dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy, muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres,
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hasta ahí vamos a leer. Este es uno de los discursos que da en Atenas el apóstol Pablo, y ya terminando este tema, por supuesto hay mucho más, siempre van quedando, ¿no es cierto?, cosas en el aire, porque para hablar con respecto a la vida y ministerio de Pablo se tiene que abarcar bastantes horas, ¿no es cierto? Pero estas pequeñas cosas que tratamos aquí en estos videos de alguna manera nos ayudan a entender y también comprender el resto de la Escritura. Quiero terminar diciendo que el apóstol Pablo, en todo su viaje misionero, su intención fue mostrar que Jesús era el Mesías que había de venir, que Dios había prometido a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que Él era el Mesías definitivamente, y que todo lo que ocurrió con Él en su vida, en su muerte y en su resurrección, estaba escrito en la Torá, en los profetas y en los salmos. De manera que, ¿cuál es la importancia de que el apóstol Pablo mostrara que Jesús era el Mesías? ¿Cuál era la importancia? ¿Cuál era la pregunta que se hacían los gentiles, los judíos que estaban tratando de entender los dichos de Pablo? Y finalmente, bueno, ¿cuál era la importancia de que Jesús fuera el Mesías? Bueno, el apóstol Pablo lo explica aquí justo cuando va a la ciudad de Atenas. Él da una fuerte declaración. ¿Cuál es la importancia de reconocer que Jesús es el Mesías? Y quiero culminar con esto ya, porque él da dos razones fuertes por qué Jesús era el Mesías y por qué lo predicaba, digamos, con ansia y que todos reconocieran que Jesús era el Mesías. ¿Cuál es la importancia de eso? Él da dos razones muy fuertes, que es la que vamos a ver, y con esto terminamos. Y una justamente se encuentra aquí en el libro de Hechos, capítulo 17, versos 31, donde terminamos de leer recién, ¿no es cierto? Dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. ¿Qué le está diciendo Pablo a la gente que estaba en Atenas? Dios ha fijado un día, ¿ya? Ha fijado un día para juzgar al mundo. Esto es importante. ¿Y por qué es importante reconocer que Jesús era el Mesías? Dice, porque Él, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, pero fíjese en esto, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle resucitado de los muertos, es decir, a Jesús. Esta es una de las importancias por qué reconocer al Mesías. Porque Dios fijó un día para juzgar al mundo, pero no por cualquier hombre, sino por Jesucristo, a quien Él dio fe de que Él era el Mesías, resucitándole. De manera que quien va a juzgar al mundo es Jesús. ¿Cómo no reconocerle entonces, dice el apóstol Pablo, cómo no reconocer que Él es el Mesías si vamos a tener que ser juzgados por Él? Y esta razón sí es fuerte. De ahí entonces la importancia, por ejemplo, de que Pablo en cada sinagoga donde llegaba, donde habitaban judíos como prosélitos, como temerosos de Dios, es decir, gentiles, él decía, Jesús es el Mesías. ¿Y cuál es la importancia de que Él fuera el Mesías? Pues a Él le fue dado el poder para juzgar al mundo y a todos los que en Él habitan. Así que tenemos que reconocer, porque nos vamos a encontrar con Él en el juicio, Él nos juzgará. Así que Pablo dice, hay que reconocer a Jesús que Él es el Mesías.
¿Ya? Tal como lo dice en el versículo 30, acá del capítulo 17 de los sellos, donde dice, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, es decir, cuando hacíamos cosas que a lo mejor por ignorancia, por no reconocer la palabra de Dios, por no reconocer que Jesús era el Mesías, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, es decir, tenemos que arrepentirnos de todo lo malo, reconocer que Jesús es el Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué reconocerlo? Bueno, porque Dios ha establecido un día para juzgar al mundo y lo va a hacer por este hombre que Él resucitó de los muertos, es decir, a Jesús. Esa es una razón muy fuerte para decir, tengo que reconocer al Mesías porque a Él se le fue dado el poder para juzgar al mundo. Otra razón que el apóstol Pablo da para creer que Jesús es el Mesías y que es necesario que creamos en Él, está en el libro de los sellos, versículo 13, lo vamos a leer, capítulo 13, verso 38 y 39. Ya. Hechos 13, versos 38 y 39, aquí Pablo da otra razón por la que debemos creer en el Mesías, dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Primero tenemos que reconocer porque por medio de él se nos anuncia la oportunidad de perdonar nuestros pecados. Otra razón, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Qué le parece? ¿No le parece esta otra razón poderosa para reconocer que Jesús definitivamente es el Mesías? Porque si yo creo en Él y creo que Él es el Mesías, en Él tengo perdón de mis pecados, de mi falta, para que cuando me toque enfrentar el juicio, Jesús me reconozca que yo fui una persona que creí en Él, que reconocí que Él era el Mesías y lo acepté. Acepté su perdón, acepté su misericordia, acepté su piedad. Y en vez de que se presente como juez en ese día contra mí, sino que se presente como el abogado que necesitaré ese día cuando tenga que ser enjuiciado. Amados hermanos, que el Señor de paz nos bendiga. Espero que se queden con esto último. Por último, logren recordarlo. ¿Por qué tenemos que reconocer que Jesús es el Mesías? Primero, porque Dios fijó un día para juzgar al mundo y le dio esa potestad a Cristo. Él será el juez de este mundo. Y segundo, que por intermedio de Él puedo tener perdón de mis pecados. Porque aquello que no pudo hacer la ley de Moisés, por aquello que no pudieron hacer los sacrificios con los holocaustos, de expiar mis pecados, Jesús lo hizo. Estas dos razones son muy poderosas para reconocer o instarme a reconocer que Jesús definitivamente es el Mesías que yo necesito en mi vida. Que el Señor de paz les pueda bendecir. Espero que estas cortas explicaciones de alguna manera le puedan servir a usted para tener que entender otras partes de la Escritura y entender también un poco lo que es el propósito del Mesías en el mundo entero. Jehová, Shalom, que tengan una linda semana junto a sus familias. No se olviden de ser como los hermanos de Berea, de escudriñar cada día las Escrituras. Y si Dios así nos permite, podremos reunirnos ya la próxima semana para tener que estar analizando la palabra del Señor. Jehová Shalom y nos veremos la próxima semana.